Entonces, vamos a empezar Efesios en el capítulo 1, ¿no? Pero estábamos platicando me decía Clarice que la vez pasada ella nos estuvo tratando de recordar que en Gálatas 3, en el versículo 3, dice, son tan necios que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, ¿no? Ah, no, el otro, el 2, que dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por las obras de la fe? Y entonces, estábamos platicando de eso, ¿no? Clarice me platicaba de que le recordaba este versículo, la etapa cuando ella estaba recién de la operación y todo ese tipo de rollos, y que pues se sentía, pues que sí, que le recordó, ¿verdad, Clarice? Ajá, Le sí. recordó ese tiempo, entonces, de cómo creemos por la fe. Y le digo, sí, porque pues Pedro, le digo, igual que otros, estaban tratando de que regresaran a las obras de la ley, y les dice claramente Pablo, ¿no? Yo creo que este es un muy buen punto, donde les dice, bueno, ustedes recibieron el Espíritu Santo por estar en la ley, o recibieron el Espíritu Santo por haber recibido con fe la palabra del Evangelio, ¿no? La fe en Jesucristo. Y entonces yo creo que en eso se podría resumir muy bien Gálatas, en el sentido de que pues no es por la ley, es por la fe en Jesucristo que nosotros somos salvos y estamos recibiendo el Espíritu, ¿no? Y cuando hablamos de Espíritu, pues ya lo hemos visto, estamos hablando de todos los dones espirituales y todo lo que el Espíritu significaba en aquel entonces. Y de ahí salió que estábamos platicando que tanto Corintios como Gálatas, como Romanos y ahora Efesios, vemos que habla de que son iglesias ya que tienen cierto conocimiento, cierto avance, porque lo mismo les vuelve a decir Pablo ahora en Efesios, les habla también de este tipo de lo que es la salvación y el carácter. Entonces estábamos comentando y le decía yo a Clarice que el hecho de que las iglesias tuviesen ya ese crecimiento es evidente porque habla de los dones espirituales, habla de la fe, habla de la profecía, habla de las sanidades y de otras cosas. Entonces, cuando vemos que está hablando de todo eso, que eran lo que la iglesia necesitaba en ese momento, como decíamos, es un testimonio muy fuerte del crecimiento que se suponía que tenía la iglesia. Y aquí pues lo vamos a ver, porque más adelante nos habla pues de cómo el Espíritu nos da sabiduría, cómo nos revela, cómo ellos también estaban recibiendo mensaje del Evangelio, ¿no? Pablo, aquí lo único que quiero decir es que Pablo está dirigiéndose a la iglesia ya fortalecida, como lo habíamos hecho y platicado, ya una iglesia establecida, que dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿no? No se estaba refiriendo a los gentiles, no se estaba refiriendo a los nuevos creyentes, no. Es una carta dirigida a la iglesia para corrección y para maduración de la misma iglesia ya conocedora y ya salva, ¿no? Como él dice, de los santos y fieles que ya estaban en Éfeso. Pablo empieza diciendo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero le da la alabanza y lo reconoce como Padre de Cristo, y después dice que a nosotros nos está dando un lugar celestial en Cristo Jesús, ¿no? No hay más. O sea, yo creo que es muy simple y está fácil de entender. Lo alaba a Dios, alaba a Cristo,
y dice que el cual nos permitió a nosotros tener un lugar, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y está hablando de a futuro, no está hablando de ahorita que tenemos esa bendición en los lugares celestiales, sino que nos tiene preparados un lugar en el cielo. Dice, Él nos escogió, dice el 4, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense qué padre, o sea, y Él mismo, cuando estábamos en Él, decíamos que a veces la percepción es de que somos enviados al mundo para pasar estas pruebas y pasar estas tentaciones y pasar todo esto y llegar a aceptar la salvación de Cristo y ser salvos a través de la sangre de Cristo como un propósito de una superación espiritual. Porque después de ser creación de Dios, cuando somos hechos carne y demás, pasamos de ese nivel espiritual, pasamos a un nivel de coherederos e hijos de Dios. ¿Sí me explico, verdad? Después de ser creación, pasamos a ser herederos y coherederos con Cristo. Pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta parte, de que primero nos tiene reservados un lugar celestial, pero que además dice que desde antes de la fundación del mundo estábamos en Él y que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante del Señor. Ahora, la palabra santos pues sabemos que significa apartado, ¿no? Y tenemos que ser apartados y sin mancha, mantenerlos lo más limpios posible. Y más adelante dice que estamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto, que ya lo hemos platicado en diferentes situaciones cuando hemos hablado de que por qué a veces pecamos, por qué caemos, por qué tenemos diferentes aflicciones y demás. En todas esas aclaraciones vamos viendo que el Señor nos guarda, nos cuida, nos predestina. Y más adelante sigue diciendo que en el amor, dice en amor, habiéndonos predestinado, en el 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, solamente porque Él nos amó, solamente porque quiso, en ese amor nos aparta. Pero lo que, o sea, ya habíamos dicho, ¿no?, que nos apartó para ser santos y sin mancha, pero después dice que por ese amor nos predestina para que nosotros fuésemos hijos suyos, lo que habíamos dicho, ¿no? Veníamos de una etapa de ser creación y estamos siendo transformados en ser hijos de Dios. Dice, por medio de Jesucristo, nada más por el puro afecto, por el puro amor que nos tuvo. Y después viene una parte muy importante. Y dice, ¿para qué fuimos apartados? ¿Para qué somos? ¿Para qué nos predestinó? Pues nos predestina para la alabanza de su gloria, con la cual Él nos hace aceptos en Cristo Jesús, o nos hace aceptos en el amado, ¿no? Entonces, fíjense, fuimos hechos salvos, fuimos hechos hijos, para alabarle, glorificarle y reconocerle y para darle gloria, ¿no? Y a través de esta misma gloria, a través de esta misma alabanza, a través de esta misma fe y reconocimiento, es lo mismo que nos hace aptos, nos hace aceptos. Como veíamos, ¿no?, cuando veíamos Hebreos 11, que decía que por la fe le había sido contada por gracia, nada más el simple hecho de haber creído, es lo que a él y a todos los patriarcas, que es lo que abarca Hebreos 11, que dice que por gracia somos aceptados, o sea, por fe, eso nos cuenta como una acción. Tener fe nos cuenta como tener una acción, como tener una gracia, como tener eso que los demás no tienen, ¿no? Esa fe nos hace ser aceptos, nos hace ser aptos para la gracia delante de Dios. Y después dice, después en el 7 dice
En este amado, o sea, Jesucristo, en que tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, según también las riquezas de su gracia, ¿no? ¿Y por qué dice según las riquezas de su gracia? Ya sabemos que somos salvos por la sangre de Cristo y por el cuerpo de Cristo, que es la combinación de la Santa Cena, ¿no? Y por la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo, por la obediencia, por la conversión al hombre, para poderse hacer sujeto y ser sujeto de obediencia y haber obedecido y haber salido sin mancha. Por ese lado es en su carne y luego en su sangre, porque si Él no se hubiese sacrificado, no hubiésemos podido haber sido salvos por su sangre. Entonces, una vez que Él ya fue obediente, entonces nos permite que a través de su sangre sean limpiados nuestros pecados, ¿no? Porque lo decía la misma ley, sin sangre no hay remisión de pecados. O sea, no se quitan los pecados si no hay sangre. Por eso es que Cristo tuvo que haber sido crucificado y por su sangre nosotros haber sido limpiados. Entonces, dice la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque decía en alguna parte de lo que ya habíamos leído, que en Romanos, si no mal recuerdo, que por un hombre entra el pecado, por Adán, y por Cristo entra la multitud de la gracia del perdón de pecados. Mientras que por uno entró por un solo pecado, por otro lado nosotros tenemos multitudes de gente siendo perdonados de multitudes de pecados, ¿no? Entonces, de la muchedumbre de pecados. Entonces, por eso habla de las riquezas de su gracia. Además de esto, podríamos añadir, cuando hablamos de lo material, cuando hablamos de lo espiritual, habla de eso, las riquezas habla de eso, pero podríamos añadirle también que vamos a estar con nuestras coronas, que vamos a estar que vamos a estar en el cielo, ¿no? Que vamos a estar en la presencia de Dios, que vamos a tener un cuerpo incorruptible, que vamos a vivir en nuestras mansiones hechas de oro, de cristal, que son las habitaciones que tiene el Señor preparadas para nosotros. Entonces, por un lado en lo espiritual estamos padres, y luego por si se pudiera completar, también en lo físico y en lo material vamos a estar completos, ¿no? Sin ninguna necesidad. Dice la Biblia que ya no habrá más lloro ni llanto, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, cuando hablamos de riquezas, pues decía yo, está hablando de lo espiritual, pero también podríamos incluir las materiales fácilmente. Entonces dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando habla de estas riquezas también se complementa. Habíamos hablado de las espirituales y habíamos hablado de las materiales. Pero cuando hablamos de las espirituales, entonces estamos abarcando esta sabiduría y esta inteligencia. La sabiduría nos permite ser obedientes, nos permite tener fe, nos permite que crezca la fe. Y la inteligencia, igual. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Entonces, y lo mismo habla de la inteligencia. Dice que también la inteligencia es la que proviene del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos a través de la palabra cuál es el significado de estas riquezas, pues vemos que es de la misma fe, de la misma salvación, del mismo conocimiento de la palabra, pero ya profundizado, filtrado, visto a través del Espíritu Santo, nos permite conocer todavía con más certeza, con más sabiduría, ya con conocimiento de causa, ¿no? Creo que la vez pasada les hablaba yo de precisamente
de que cuando fuimos a este culto de allá en Querétaro, el pastor decía, ¿no?, que le había dicho a Tomás que metiera y que tocara sus llagas y demás, y hablábamos de que ese conocimiento que te da el vivir físicamente las cosas, te deja mucho más, hace un carácter en tu vida, te deja mucho más evidencia, te deja mucho más conocedor de lo que pasó, ¿no? Y un ejemplo podría ser esto que se dice mucho a veces, que dicen, más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una acción como esta, que estás viendo, estás palpando y demás, mucho más que lo que puedas leer en varios libros que te hablan de fe o de salvación, pues lo entenderías, ¿no? Porque lo viviste físicamente. Eso es lo que el Espíritu permite, que nosotros vivamos físicamente los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Y de milagros ya hemos tenido clases, de cuando yo les he hablado de los milagros como la que tuvieron los hermanos en Guerrero, cuando el ángel estaba posicionado arriba, ¿no?, de la iglesia, que les iban a prender fuego y ya no les prendieron fuego. El hermano Emanuel nos daba testimonio de eso, de que ya no le prendieron fuego a la iglesia porque había un ángel con una espada desenvainada arriba de la iglesia. Entonces, cuando tú vives esas experiencias, o otro hermano que sabes que no te está mintiendo, te platica de eso que sucedió en su iglesia, pues y que además fue un testimonio de los que le iban a prender fuego a la iglesia. Crece tu fe y vas creciendo. Entonces, y te vas enriqueciendo. Y ahí viene el enriquecimiento, ¿no?, del conocimiento, así como el enriquecimiento de la fe en este caso. Ok, espero no haberlos mareado mucho, no haberles dado mucha vuelta. El caso es que es afinar para que pueda yo expresarles este sentir o esta apreciación que estoy teniendo ahora que estamos leyendo Efesios, en este principio. Y entonces les dice más adelante, dice en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las cosas que están en la tierra, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, ¿de qué nos está hablando? De que en su momento nos permitió conocer en su momento que Cristo iba a venir, y en su momento Cristo vino, fue hecho carne y fue crucificado y resucitó y demás, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo eso que estaba planeado para Cristo y para nosotros se dio en su momento. Toda esa sabiduría, todo eso oculto que había en las profecías y demás, es ese conocimiento que el Señor nos permitió conocer, y que claro, nosotros no vivimos el tiempo del Señor Jesucristo y no vivimos el tiempo de las profecías, pero sí estamos viviendo la unción y el discernimiento del Espíritu Santo, que nos permite conocer de qué era lo que hablaba la Biblia y cómo es que se manifestó y cómo es que se cumplieron las profecías, y por qué somos nosotros también creyentes y por qué somos salvos, ¿no? O sea, esos conocimientos ellos lo tenían en su momento, el poco o mucho, porque todavía no había venido el Señor Jesucristo. Una vez que viene el Señor Jesucristo, ya lo hemos visto, tenían sus dudas. Y, por ejemplo, cuando decían que si Elías debía de venir antes a anunciarlo, y que no sabían que Juan el Bautista era, ni el mismo Juan lo sabía. Entonces, ese tipo de conocimientos, ese tipo de secretos, ese tipo de sabiduría es la que el Señor nos ha ido permitiendo ser revelada a través del tiempo. Ok, de reunir en Él todas las cosas que estaban reunidas en Cristo, ¿no? Tanto la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿no?,
que habían sido señaladas tanto en el cielo como en la tierra para aquellos que iban a creer y que iban a ser salvos. Y dice, y en el mismo Señor Jesucristo, el 11, dice, tuvimos esa herencia de ser llamados coherederos o hijos de Dios, ¿no? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad, al que el Señor quiso que fuese salvo, le permitió conocer o tener fe para ser salvo, porque la fe es un don de Dios, es una salvación que solamente Dios nos puede dar. Y eso venía junto con la predestinación. Y dice, a fin de que seamos para la alabanza y la gloria, ahora sí que otra vez no lo vuelvo a repetir, para alabar y glorificar a Dios, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo y que después, primero ellos esperaban en el Mesías y ahora nosotros esperamos en ese mismo Mesías, pero ya reconocido como Cristo, nosotros esperamos en Cristo. Ellos primero esperaban en el Mesías y ahora ya esperan en Cristo, ¿no? ¿Sí me expliqué, verdad? Y Cristo es el Salvador, o sea, Cristo era el Mesías, ¿sí? Ok, y dice, a fin de su voluntad, dice, y lo esperábamos en Cristo, dice el 12, dice, pues en este mismo Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ya fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿se acuerdan que acabamos de leer de que les dice, bueno, ustedes recibieron el Espíritu Santo, cuando lo vimos ahorita en Gálatas, que dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo por haber cumplido la ley, o recibieron el Espíritu Santo por haber creído con fe? ¿No? Y aquí lo vuelve a decir, están asociados. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Que era lo que decíamos, ¿no? Si eres bautizado o no eres bautizado, es indistinto. Tú recibes el Espíritu Santo en el momento en que crees en Cristo Jesús, y en ese mismo momento puedes pedir sabiduría, inteligencia, discernimiento y hasta dones espirituales, ¿no? Y si hay un propósito, si hay una intención de parte de Dios para tu vida, pues los vas a tener. Y claro, y hay un propósito en ti para llevar a la práctica lo que recibes, ¿no? Dice, este Espíritu Santo es las arras de la promesa, la herencia hasta la redención de la posesión de la adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, estas arras, las arras en el matrimonio, alguna vez lo predicó Eric, es unas monedas que te dan como símbolo de una promesa, ¿no? Y aquí hace lo mismo. El Espíritu Santo es el símbolo, o sea, lo estamos recibiendo como una pequeña muestra de aquella promesa de lo que estamos por recibir. ¿Ya lo entendieron? Ok. Entonces, en el caso del matrimonio, son unas moneditas como promesa de que va a haber sustento, va a haber algo, ¿no? Y en este caso recibimos la muestra o las arras, que es el Espíritu Santo, que es una pequeña muestra del gran poder que vamos a tener una vez que estemos en la presencia de Dios, en ese nuevo cuerpo incorruptible. Y después dice que, dice, sellados, bueno, dice, voy a volverlo a leer, dice, en él también vosotros, habiendo recibido la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que nosotros obtengamos la promesa. Mientras tanto, tenemos el Espíritu Santo, y esto para que nosotros,
sigamos cumpliendo con esta parte que veíamos antes, que es la alabanza de la gloria de Dios. ¿Ok? O sea, fuimos creados para la alabanza de Dios. Fuimos predestinados para la alabanza de Dios. Estamos ahorita apartados y alabando a Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar en toda la plenitud alabando la gloria y glorificando a Dios. Si se fijan, lo mismo que hemos estado platicando es lo mismo que volver a repetir. Pero él también ya lo había dicho y lo repite con otras palabras. ¿Sí? Entonces lo dice así. Acababa de hablar del espíritu de sabiduría y de inteligencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Y aquí lo vuelve a comentar como el espíritu de sabiduría y de revelación. La inteligencia está por un lado, pero la sabiduría es en un momento dado como una revelación. Yo creo que la inteligencia es la sabiduría aplicada. Cuando aplicas tu sabiduría, eres inteligente. Cuando hablas de la sabiduría y que esa sabiduría te viene por revelación, es otro rollo. Porque tú puedes ser sabio y demás, pero cuando el Señor te está revelando cómo ser sabio, es una cosa. Y cuando el Señor a través de la palabra, de las profecías y demás, te da revelación, pues es otra cosa más grande todavía, ¿no? Que es lo que yo les decía. O sea, el palpar, el vivir, tener experiencias con el Señor, es lo que hace todavía más profunda nuestra sabiduría, hace más profunda nuestra fe. Entonces, y ya lo hemos platicado muchísimas veces, pero pues es parte de lo que estamos leyendo, entonces pues hay que volverlo a comentar, ¿sí? ¿No? O sea, no nos queda de otra. Entonces, dice, hablando de lo que había hablado antes, de que el Señor Jesucristo, por el amor de Dios, el Señor Jesucristo vino y en su tiempo se sacrificó y por su sangre somos salvos, y que tenemos esta redención y las arras del Espíritu Santo, y entonces habla de que más adelante vamos a tener esa plenitud. Y entonces dice, pues precisamente por estos hechos o por esto que estábamos platicando, dice, yo le doy gracias a Dios y a Jesús por todos ustedes, y le doy gracias porque me acuerdo de ustedes en mis oraciones y chalala. Dice, dice el 17, para que Dios nuestro, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé un espíritu de sabiduría, y junto con este espíritu de sabiduría venga la revelación y el conocimiento del Dios mismo, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Dice, para que vuestros ojos sean alumbrados con el entendimiento y sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, pues ya reconocimos que Jesucristo vino a morir por nosotros y demás. Digo, los que sabemos, los que tenemos fe verdadera. Y yo lo había dicho, cuando nosotros creemos, generalmente es el principio de ese conocimiento, es el principio de muchas horas de lectura, de muchas predicaciones, de muchas asistencias y clases y demás que nos van a llevar a crecer, ¿no? Nos van a llevar a perfeccionar y a tener más revelación, a tener más sabiduría, más conocimiento de Dios y de la palabra. Y eso es lo que está diciendo, que empezamos con un poquito de fe, pero que con el tiempo pues vamos a ir creciendo en ese conocimiento, y que será la petición de Pablo, que ellos fuesen creciendo en esa relación, en ese conocimiento, en esa sabiduría. Y eso yo creo, lo que ahorita decíamos, que lo trae la revelación, cuando el Espíritu nos muestra diferentes cosas, esa revelación va haciendo que crezcamos cada vez más. Dice, entonces, dice el 18, y teniendo ese alumbramiento en los ojos, o esa luz o esa visión,
para que nuestra esperanza, ¿sí? Nos quede más clara la esperanza a la cual Él nos llamó. Entonces, y obviamente fuimos llamados, fuimos predestinados, que ya lo vimos, ¿no? Entonces nos está llamando para que tengamos, para que tengamos cada vez más claro ese mensaje o ese destino al cual el Señor nos ha llamado. Y dice después, y también reconozcamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿no? Que era lo que yo decía. Básicamente está hablando de la santidad y del conocimiento y de la gloria y de la gracia. Pero dentro de las cosas que tenemos prometidas del Señor, además del Espíritu Santo y todo el conocimiento, está lo físico, ¿no? Lo material. Que yo creo que no vamos a tener gran necesidad de todo eso, ¿eh? O sea, pues, estando en un cuerpo incorruptible, pues qué importa que estemos durmiendo ahí entre las calles de las nubes. Que estamos ahí tirados durmiendo. Entonces, dice el 19, que esta herencia es súper eminente, dice súper eminente. ¿Y cuál es esta riqueza, el conocimiento de esta riqueza y también de la supereminente grandeza de su poder para con los que creen, según las operaciones del poder de su fuerza? Y aquí abarca todo, porque desde cuando decimos que estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo y del universo, pues imagínense, estamos hablando de que Él creó los cielos, la tierra, que creó al hombre, que Él no se le hacía difícil tener un plan de resurrección, de nacimiento de Cristo, de convertir a Dios convertir a Dios en Cristo y pasarlo por estas pruebas y dentro de ese plan que tuvieron entre los dos o entre los tres, después de eso tener la crucifixión, la muerte, la resurrección, cómo íbamos a ser salvos. Y todo eso abarca un poder increíble, porque no estamos hablando nada más de la creación del mundo y del universo, de las estrellas para que nos deleitáramos y crearle el sol y la luna. También estamos hablando está hablando de la creación de Adán, de la caída de Adán, de la entrada a Egipto, la salida de Egipto, los 40 años, todos los milagros que implicaron desde crear el universo, el milagro de crear el universo, hasta el milagro de que Cristo resucitase el tercer día para que nosotros pudiésemos ser salvos. Todos esos milagros que lleva la historia judía en el ínter, que se cumpliesen las profecías y todo al pie de la letra, todos esos milagros es de lo que habla, de su grandeza, de su poder, porque solamente dice que por el verbo fueron hechas las cosas, ¿no? Y que el verbo era Cristo. Entonces, ese poder para que solamente por el hablar, solamente porque Cristo lo fuese ordenado y Cristo fuese el ejecutor, pero como el verbo de Dios, pues, ¿sí me expliqué, no? O sea, Dios dijo, hágase la luz, y Cristo dijo, ok, yo soy el verbo, hágase la luz, y dijo, hágase la luz, y se hace, ¿no? ¿Sí me explico, no? Como si fuese un intérprete Cristo, pero es Él era el verbo de Dios. Por eso, cuando Dios decía, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, Cristo dijo, hágase el hombre a la imagen de nosotros, ¿no? Y así se hizo. Entonces, ese poder sobrepasa todo conocimiento, sobrepasa todo. A nuestras fechas, ya lo decíamos, no podemos hacer un robot que tenga el tamaño de una hormiga pequeña, de las chiquitas.
no podemos salir de nuestro sistema solar. ¿Sí me explico, no? O sea, con todo el conocimiento que tenemos, no conocemos la profundidad de los mares todavía. No podemos estar ahí, de los lugares más profundos. Entonces, y esa es toda una ciencia. O sea, no toda una ciencia, toda una divinidad. No, ya no entra dentro de lo científico, sino todo lo divino. Y entonces, de su fuerza, de su poder, dice, de su fuerza en el 19. Dice el 20, por lo cual operó Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense, ¿qué es lo que decíamos, no? Desde la creación hasta la resurrección de Cristo. Y después habla un poquito después de lo que, además de haberlo resucitado, todavía el Señor Jesucristo se sienta otra vez en los lugares, a la diestra de Dios. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿no? O sea, le puso sobre todo autoridad, en pocas palabras. Porque pues es la tercera persona de Dios y no hay otro poder, no hay otra fuerza. Ciertamente decíamos en alguna ocasión, Cristo está sentado, sí, a la diestra de Dios, que creo que fue lo que decía un hermano en la iglesia de Joyas, ¿no? Allá con Gaby, que le decía que Cristo no estaba con nosotros. Le digo, no, es que sería no reconocer la trilogía de la Trinidad de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo, pensar que porque Cristo estaba sentado a la diestra de Dios, pues entonces Dios tampoco estaría con nosotros porque está ya también con Cristo, ¿no? O sea, lo que pasa es que Dios está en todos lados. Ok, y entonces dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, no hay otro Dios, no hay otro Cristo, pues no hay otro Espíritu tampoco, ¿no? Tenemos a Cristo en nuestros corazones, al Espíritu en nuestros cuerpos. Dice, la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no? Ok. Y luego dice, salvos por gracia. Aquí vuelve a hacer mención, ¿no?, de lo que hizo Cristo por nosotros y que pues nosotros tenemos que considerar esa parte. Bueno, y también le está hablando a la iglesia, ¿no? Ajá. De todo lo que el Señor hizo por nosotros para tenerlos como pueblo de Dios añadido, ¿no? Yo creo que es eso. Está volviendo a comentar otra vez esa parte para que recuerden. Sí, otra vez, como que va entrando, vuelvo a lo mismo. Ya lo he comentado antes, sí. Después como que lo aclaro un poco más y ahorita vuelvo otra vez a decirles con otras palabras otra vez básicamente lo mismo. Dice, porque ya habíamos visto que éramos salvos, pero aquí ya nos habla, como lo dice el título, nos habla un poquito de que fuimos salvos por gracia. Y dice, ¿por qué? Pues porque éramos pecadores, porque estábamos viviendo nuestros pecados y conforme al mundo, ¿no? Y entonces dice, pero por gracia, por su infinito amor, ahora ustedes son salvos, ¿no? Ok, y entonces dice así, precisamente con eso empieza el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, estábamos en pecado y ahora estamos en pecado y ese pecado que teníamos era que actuábamos conforme a lo que Satanás ha metido en el mundo, ¿no?
y lo califica como el príncipe de la potestad del aire. Fíjense, tal vez sea porque muchas de las comunicaciones, digo, esto lo estoy diciendo como quien piensa en voz alta, no porque piense que hay motivos o elementos para decirlo, pero ya ven que todo lo que es comunicaciones como música, video, frecuencias, internet, todo se transporta en el aire a través de las ondas de microondas, radiofrecuencias, ondas hertzianas y todo este tipo de cosas. Entonces, eh, eh, todo esto tal vez sea por lo que le llama el espíritu el príncipe de la potestad del aire. Dice, este era un espíritu, dice, que opera, este espíritu, este príncipe es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, o sea que los lleva a desobedecer. Y entre ellos estábamos nosotros, vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, pensando las cosas que piensan los de la carne, y éramos por esa misma naturaleza pecaminosa y por todo esto que pensábamos y demás, que vuelvo a lo mismo, como que estábamos influenciados desde siempre y como que se nos hacía algo normal, ¿no? Los que hemos vivido en el mundo, pues sabemos perfectamente que se nos hace algo normal hablar sandeces, groserías, blasfemias, estar pensándolas también y cosas por el estilo y llevarlas a veces a cabo. Entonces todas esas cosas que ya no lo habíamos visto antes, ¿no? Dicen que los que andan en borracheras, lascivias, contiendas, celos, disensiones. Entonces, a veces se nos hacía algo tan natural e insignificante que no lo veíamos como algo heredado dentro del medio ambiente en el cual nos desarrollábamos y fomentado por los medios de comunicación muchas veces. Entonces, y sin embargo, porque ya ven que también dicen que la televisión es la que educa, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, parece mentira, pero todos los vicios, todo lo que creemos, todo lo que nos direcciona o nos hace una directriz, muchas veces está condicionada por estos mismos príncipes de maldad o por la maldad que hay en el mundo. Entonces decimos, y éramos por naturalezas hijos de ira, ¿no? Porque teníamos los pensamientos y todo eso nos hacía hijos de ira. Siendo enemigos de Dios, Dios tiene amor para con nosotros, lo vamos a ver más adelante. Lo mismo que los demás, pues todos los que nos rodeaban. Dice, o todos los que ahora siguen en el mundo, ¿no? Dice, pero Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aunque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, nos da vida en Cristo. Entonces, por eso el título de que por gracia somos salvos, porque éramos pecadores, nuestra naturaleza era pecaminosa, nuestros pensamientos, nuestro actuar, y éramos hijos del vecino, éramos hijos de ira, ¿no? No éramos todavía hijos de Dios. Entonces Dios nos ama, nos predestina y permite que a través de Cristo lleguemos nosotros a tener ese conocimiento. Y por eso lo dice más abajo, más adelante, que dice, porque por fe, ¿no? Por gracia sois salvos, porque la fe es un don de Dios. Entonces lo vamos a ver ahorita, dice, entonces, con que nos amó, dice, aunque nosotros, que era lo que yo decía en el 5, aunque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por eso somos salvos, ya lo había leído. Dice, y juntamente con Cristo nos resucitó, a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todavía no llegamos, pero ya ven que dice la Biblia que si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, ese mismo Espíritu nos vivificará en el día de su venida. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, vamos a ser resucitados y fuimos resucitados con Cristo porque ya fuimos perdonados por Él en su resurrección y posteriormente vamos a ser resucitados por el Espíritu Santo en esa misma fe y en esa misma
unción del Espíritu, ¿no? Entonces, vamos a ser resucitados, pero todavía no estamos en los lugares celestiales, pero vamos a estar, que era lo que veíamos. Dice, para mostrar en los siglos venideros, desde aquel entonces hasta ahora, y en lo que nos falta por vivir a la humanidad, dice, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros seamos arrebatados, aquellos que no hayan querido creer en Cristo o hayan querido tener la fe, se van a lamentar de su incredulidad. Dice, y otra vez, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, ¿no? Solo porque a Dios le plació, nos tuvo misericordia, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nuestro embrión vieron sus ojos, nos señaló, nos apartó, dijo, van a ser salvos, van a creer y van a crecer. Es muy importante porque habla primero de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Hay mucha gente que llega a conocer de la palabra de Cristo, de la salvación, y la llega a creer. Pero más adelante, esa misma ignorancia y demás, los hace que se vayan a diferentes doctrinas, se regresen a la Santa Muerte, al satanismo, a doctrinas que ni están completas o están mal infundadas y que no tienen el fundamento suficiente o que simple y sencillamente se vuelven apóstatas, dejan de creer. Pero eso es por lo mismo, porque no se siguieron preparando, no se siguieron involucrando, no crecieron en esa relación, tuvieron ese flachazo de que Cristo murió por ti y por tus pecados. Y dijeron, no, sí, qué padre, pero nada más. No hay una creencia, no hay una fe, no hay una plenitud de fe, no hay una evidencia de sabiduría e inteligencia en sus vidas por el Espíritu Santo. Y con que veas cuál es su futuro, cómo es su vida, pues lo sabes perfectamente, te das cuenta perfectamente. Sí soy claro, ¿verdad? O sea, sí, claro. Es bien evidente. Por eso cuando los Gálatas, que les dice, ¿quién los cautivó para que después de haber creído, regresen otra vez a la ley? ¿No? O sea, sí. ¿Quién los cautiva? Para que una vez que ya empezaron, se vuelvan apóstatas. Se vayan a doctrinas más pobres. Así es. Ok, sigamos. Y dice después, obviamente, no es por la ley, no es por obras, para que nadie pueda gloriarse, para que nadie pueda alcanzar la salvación por medio de las obras. No es por obras nadie se va a salvar, nadie. Entonces es por fe. En la medida en que crezca tu fe, vas a estar más seguro de tu relación con Dios. Dice, porque somos hechura suya. Híjole, ya se me fue bien rápido. Cuando vienen las 9 y ahorita ya son cuarto para las 9 según yo. Digo para las 10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya lo hemos platicado muchas veces. Una vez que estás en una relación con Dios, el llevar el yugo de Cristo, llevar su carga, ser obedientes, se vuelve algo más fácil, más fácil de entender. Te das cuenta de lo que Dios quiere en tu vida, te das cuenta de qué es lo que Dios le interesa que hagas y generalmente pues procuras hacer eso, ¿no? Sí. Ok. Pues dejámoslo ahí. Reconciliación por medio de la cruz. 2, 8 y 9. Ok, 2, 8 y 9, sí. Fue el primer versículo que me aprendí de memoria. Sí, qué padre, ¿no? Uh-huh. Qué padre. Bueno, y es muy padre ver que a donde Pablo los está llevando es a que ellos,
ha sido lo mismo, si lo vemos en Romanos, ha sido lo mismo en Corintios, ha sido lo mismo en Gálatas, ha sido lo mismo en Efesios, que los va llevando de tal manera que les va enseñando que la salvación no es por otro medio más que por la fe, ¿no? Ujú. Y los Y es que no hay otro camino. y los reafirma, ¿no? Como diciéndoles, por la fe tenemos sabiduría, por la fe tenemos dirección, por la fe tenemos salvación. Dice, pero es por la fe. Así es. Dejemos de actuar, dejemos de ir tras de falsas doctrinas. Ahora, la fe, como decíamos que les estaban diciendo en los Gálatas, los estaban desviando para que fuese por fe, pero a fin de cuentas que estuvieran cumpliendo con la ley. Entonces, él lo que dice es, las obras, como lo acabamos de ver, dice, las obras, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, las obras en sí eran como para una mejor, lo que tú decías, Javi, para cierto beneficio en tu modo de vida, ¿no? Cuando hablábamos de la circuncisión, ciertos beneficios, para orden, para control y demás. Pero una vez que tienes fe, pues ya es más fácil apegarte a la ley, porque de todas maneras tú ya eres salvo por fe, no vas a ser salvo por la ley. Haces la ley por fe, no haces la fe por la ley. ¿No? Por la ley, exacto. Que también yo creo que viene más adelante, o venía más atrás, ya no me acuerdo dónde estaba. Pero bueno, es lo que, no en Efesios, pero sí viene en lo que hemos estado estudiando, ¿no? Y bueno, y de eso habla claramente Gálatas, ¿no? Que dice, a ver, ¿recibiste el Espíritu por las obras o lo recibiste por fe? ¿No? Y es lo que decimos, todo lo que implica la fe, o sea, todo lo que nos lleva a la salvación, pues es tener la fe en Cristo Jesús, en que es el Hijo de Dios en la Trinidad, o sea, en una sana doctrina, ¿no? Que siendo Dios se hizo hombre, fue muerto sin pecado, por su sangre somos nosotros salvos, y que resucitó, y que el que cree en eso puede alcanzar la salvación, ¿no? Uh-huh. Así es. Digo, eso es el principio. Toda la sabiduría, todo el conocimiento de las profecías, todo el conocimiento de la Biblia y el discernimiento que te da el Espíritu lo obtienes en la relación después, conforme van pasando los años. Uh-huh. Y qué padre que lo veas, ¿no? Por ejemplo, en Claris, Angélica, porque ya la conocí yo cuando ya tenía años de conocer el Evangelio. Pero tú, Javi, es que no conocías mucho, ver cómo vas creciendo, cómo te vas ubicando en la palabra, en la fe, en la obediencia, en todo, ¿no? Todo eso que te vas ubicando. Yo soy testigo, cuando tú empezabas, de repente se te salían las groserías, o lo veías como algo más normal, y conforme ha pasado tu relación, el mismo Espíritu te ha ido ministrando, porque te aseguro que ninguno de los hermanos se acercó alguna vez a decirte, esto no lo debes de decir, porque nos ofendes. Ah, sí, ¿no? Sí. Sí, lo dije, alguien te dijo. Sí, se acercó alguien. Estaba yo muy mal respecto a lo que es conocer. Cuando empezamos a leer la Biblia, para mí se me hizo algo muy especial porque aunque tenía años de conocer la palabra, no leía la palabra. Y algo que dijo uno de los hermanos ahora en los servicios precisamente es que ¿cómo puedes decir que conoces a Cristo si no sabes nada de Él? ¿O cómo puedes decir que conoces de Dios si no sabes nada de Él? Y ahora que hemos leído la Biblia de hace años para acá, ya empecé a entender que no importa el tiempo que lleve, si Dios tiene su tiempo para cada uno, pero he aprendido más en este tiempo con ustedes que en todos los años que estuve sola y que anduve errante. Sí es necesario el estar en compañía y que te expliquen y que entiendas y que tomes tu Biblia y que tengas lectura y oración con el Señor porque alimentas al Espíritu. ¿Entiendes? Cambia mucho tu pensamiento y tu forma de ser como ser humano.
aunque haya sido, a lo mejor hay gente que es de cuna, pero no es se dice cristiana, pero no conoce a Cristo. Y yo sí me considero un tiempo así. Y ahora sí te puedo decir que con todo lo que he leído y todo, pues obviamente como todo ser humano tenemos muchos errores, pero sí he entendido que Dios te va ministrando conforme a lo que Él cree que necesitas y te va diciendo, a ver, hija, es por aquí, es por acá, necesitas esto, lee más, estás mal, regrésate, Él te va mostrando. Sí, así, paz. Pero yo doy gracias a Dios porque pese a lo que tú dices, conocía, bueno, sí conocía, pero no sabía. Y son dos cosas muy diferentes. Sí. Conocer que saber. Entonces Digo, doy gracias a Dios por eso. y bueno, fíjate, tal vez alguno de nosotros en algún momento dijimos, Padre, pues permíteme que conozca más de ti, permite que tu espíritu me ministre, alguna cosa por el Ujú. estilo. Y el Señor es fiel, y el Señor te empieza a ministrar, y te pone donde hay comidita, donde hay pan y demás, y te empieza a ministrar, a ministrar, a ministrar, para que tú Sí. crezcas. Y es como el que quiere ir al gym, pero nunca va al gym, quiere No, fortalecerse, pero nunca va al gym, pues realmente no tienes la intención, no. ¿no? Quieres estar más sano, pero no sales a correr, pues no tienes la intención realmente. Entonces es lo mismo con la Biblia. Tienes la intención, pero si no lo haces, no lo practicas, pues no vas a crecer, no vas a conocer. Y como tú dices, y bien Exacto. dices, cuando tú te empiezas a relacionar más con la iglesia, más con los diferentes grupos, más con la actividad, más en obediencia, en relación y demás, eso permite que pues sea mucho más fuerte tu fe. Lo que te decía, que nosotros podemos tener como una certeza de fe, es que si Jesucristo hubiese fallado, o si Jesucristo no hubiese nacido, o si Jesucristo no hubiese sido judío y hubiese venido con esa promesa que estaba profetizada, Jesucristo no estaría ahorita en nuestro calendario. No, ¿Sí me explico, no? no, definitivamente. Entonces, Sí. Sí, donde todo el mundo agarró la fecha de Jesucristo como una evidencia, como el Señor, fíjate cómo el Señor, Dios dentro de su mismo testimonio, dijo, va a haber un momento en que todas las naciones van a poner a Jesucristo como referencia del calendario, ¿no? ¿Sí me explico, verdad? Sí. O sea, está chido, está chido. Nada más que ahorita Satanás está haciendo de las suyas porque ya lo quiere quitar. Si Ah, sabías sí, eso. ya llegaron Ahora es la tarde. nueva, ¿qué? El año fulano de tal de la nueva era. Si O le sea, ya quieren, no es después de Cristo. Entonces quieren borrarlo de la historia y no van no, a no van a poder. poder. no van a poder, porque pues, ¿sabes lo que implica hacer eso? Pues, es computadoras y todo. Si la programación cuando se cambió al año 2000, ¿te acuerdas? Que pensaron que se iba a Ujú. caer la economía y demás, porque la mayoría de las computadoras estaban para 1900 y fracción.